106.5. Son las 7 en punto de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio nacional. Buenos días a todo nuestro equipo. Marilena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Oli Matos, Anibel Carrosario, Pablo Maquine, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Don Amaury Saibar, nuestros distinguidos colegas de 5 a 7 de la mañana, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Luis Ramírez, Daris Terrero, Joselito Félix. Buenos días en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días a Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, Helen Gil, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Buenos días a Joa Bernal y buenos días a todo el equipo de Señales TV. Y quiero pues desear a los dominicanos en todas partes del mundo y de manera muy especial a los que estamos en la República Dominicana, pero a los de nuestra diáspora, desearle pues unas navidades pues felices, una buena cena de Navidad, un buen día pues de Nochebuena, en compañía de la familia y de manera pues cuidadosa, vamos a gozar, vamos a vivir estas Navidades, no olvidando el espíritu que ellas pues han tomado, aunque fue un espíritu impuesto, pues yo creo que la tradición lo ha hecho una realidad, y creo que es una realidad muy positiva y de aportes a la humanidad. No quisiera decir que se trata de una conmemoración de el nacimiento de Jesús, porque saben que desde hace años hemos hablado sobre ese tema que nada tiene que ver con eso, que sencillamente pues cuando se institucionaliza el cristianismo, pues se toma todo lo popular de las tradiciones paganas y eso se le va atribuyendo al cristianismo para crear realmente una entidad fácilmente digerible por los sectores a los que iba dirigido. Y entonces hubo que apoderarse de cultos que eran muy populares. Si nosotros, por ejemplo, nos fijamos en cuál es el símbolo de las Navidades en todos nuestros hogares, que son las luces de las Navidades, que es el arbolito navideño, pues nos percataríamos inmediatamente que el culto de donde proviene este arbolito, de donde provienen esas luces pues son de un culto pagano, del culto pagano al sol invitus. Es decir, el arbolito y las luces constituyen un culto al sol, que era la conmemoración popular de la que se apodera el cristianismo para imponerla como el día del nacimiento de Jesús. A partir del Concilio de Nicea, cuando Roma
pues asume al cristianismo como la religión oficial. Entonces dice, bueno, a partir de esta fecha, esta es la fecha del nacimiento de Jesús, y el que esté ese día pues rindiendo culto a cualquier otra tradición, entonces tiene serios problemas. Y así se impusieron una serie de cosas, pero no importa cuál haya sido el origen, sino el significado que esas cosas han tomado y cómo influyen de manera muy positiva en la vida de las personas. Porque ¿qué sería del mundo? ¿Qué sería del mundo sin ese factor? Si la gente no sintiera que su comportamiento tiene que moldearse, no solo por las consecuencias que pueda tener en la vida, sino que como está la aspiración de una vida futura, ese comportamiento también cuenta para esa vida futura. Y entonces esa es una de las cosas que moldea la conducta de las personas. Además del temor a la muerte, del temor a la sanción, que son las cosas que se pierden cuando la sociedad se va descomponiendo, y entonces hay gente que no le importa la vida, que no le importan las consecuencias de los hechos, y esa gente es la que participa en acciones espantosas. Entonces, señores, que todos, nuestro saludo de Navidad a todos, nuestra reiteración de agradecimiento, porque la verdad es que hemos tenido siempre un gran respaldo al que tratamos de corresponder, haciendo todos los días un programa de calidad. Miren, señores, quiero voy a hablar ampliamente de la noticia que se produce en la tarde de ayer, que es el retirado del visado al empresario Ángel Rondón Rijo, que fue se conoció ayer después de la 1 de la tarde, alrededor de las 2 de la tarde, empieza a correr esta información, que es inmediatamente confirmada a varios medios de comunicación por el propio empresario Ángel Rondón Rijo, después de haber recibido una llamada del cónsul general de los Estados Unidos en la República Dominicana, que le pone en conocimiento de esta decisión del Departamento de Estado, del Departamento del Tesoro y del presidente Donald Trump, que disponen el retiro de la revocación de su visado, planteándole que una vez sean conocida la situación que tiene pendiente en la República Dominicana y definida esa situación, si resulta no condenado, si resulta declarado no culpable, pues puede gestionar de nuevo el visado. Pero fíjese qué proporción se le ha dado a esto, de que se citan 3 instancias del mayor poder en los Estados Unidos para una decisión de revocación de visado a una persona que no es un funcionario público. Bueno, en primer lugar, lo que tiene que ver con la visa, con el permiso que una persona pueda tener para penetrar a otro territorio, esa es una facultad soberana del país que lo concede. Ha aclarado siempre, y creo que le ha hecho un gran servicio a este país, la doctora Yadira Morel, que el visado no es un derecho.
Es decir, eso no es un derecho y menos un derecho fundamental. Nadie tiene derecho a que se le otorgue una visa. La visa es un permiso, es un privilegio que es de la facultad exclusiva del país que la concede. El país que la concede en cualquier momento pues puede determinar que una persona no debe entrar a su territorio y puede adoptar esa medida. Cuando hicimos cuestionamientos en el caso del doctor Roberto Rosario Márquez, lo hicimos porque el doctor Roberto Rosario Márquez disponía de 2 visados. Uno era el privado, que el Estado puede pues disponer de él en cualquier momento, el Estado que lo ha concedido, y revocarlo. Y nadie tendría derecho a protestar por eso. Probablemente solamente el interesado, pero a que se le explique o a tratar de buscar por los mecanismos hábiles que eso cambie. Pero no es una cosa por la que se le haya violado los derechos a nadie. Lo cuestionable en el caso del doctor Roberto Rosario Márquez era que también el visado que correspondía a su función le fue revocado, y ya eso pues era un asunto que competía al Estado Dominicano. Competía al Estado Dominicano, y ya eso tenía otras implicaciones, y en ese caso siempre consideramos que esa parte fue desproporcional con la reciprocidad entre los 2 estados, y que esa parte pues no debió producirse, porque ya no era pues una cuestión frente a Roberto Rosario, sino frente al Estado Dominicano. En el caso del empresario Ángel Rondón Rijo, no está este elemento. Él tenía un visado, que es el visado normal que tenemos todos de manera privada, lo que tenemos visa, y esa es una facultad que nadie discute, exclusiva de los Estados Unidos de América. Ellos deciden quién tiene visa y quién no tiene visa. Por lo tanto, ese no es un elemento digamos, que pueda cuestionarse como tal. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en este caso que ha tenido este revuelo, que le han dado esta importancia extraordinaria al caso de Ángel Rondón Rijo? Es necesario, entonces, hacer algo de historia y decir que a principio de este año, cuando el señor Ángel Rondón Rijo fue interrogado por el Ministerio Público, cuando fue llamado a interrogatorio en el Ministerio Público, ustedes saben que hace tiempo que la Procuraduría General de la República, y no solo en esta gestión del procurador Jean Alain Rodríguez, ha admitido que hay una unidad del FBI pues que opera en la Procuraduría General de la República. Una cosa que un Estado soberano no debe consentir, pero el Estado Dominicano, no sé por qué razón, pues ha consentido esto. Y entonces Estados Unidos, la Embajada de Estados Unidos tiene acreditada una unidad de investigación que opera en la Procuraduría General de la República sin mayores restricciones. ¿Qué ocurrió cuando se produce el interrogatorio al empresario Ángel Rondón Rijo en enero de este año? Que estos señores estadounidenses que están en la Procuraduría
exigen participar en el interrogatorio. Exigen participar o piden participar en el interrogatorio. Como ya esta no era una cuestión solamente del Ministerio Público, porque ya esto es una decisión de soberanía, como tal, se produce una decisión del Estado dominicano que le dice a esos señores que eso no es posible, que el Estado dominicano no va a permitir que extranjeros estén presentes en ningún interrogatorio. Entonces, lo que hace el Ministerio Público, porque estos señores alegan que tenían una serie de informaciones en su poder, lo que hace el Ministerio Público es que les pide a ellos que pongan a disposición las informaciones que dicen tener. Ustedes dicen que tienen informaciones importantes que pueden ser de aporte en el caso de esta investigación que estamos haciendo y en el caso de la investigación que se está haciendo al empresario Ángel Rondón Rijo. Bueno, pues aporten esos datos, pero no se le va a permitir la presencia en el interrogatorio al señor Ángel Rondón Rijo ni en ningún otro interrogatorio. Entonces, cuando el Ministerio Público les pide que entreguen las informaciones que dicen tener, ellos dicen que no tienen autorización para poner en manos del Ministerio Público esas informaciones. Que esas informaciones solo la podía poner en manos del Ministerio Público el Procurador General de los Estados Unidos. Es ahí que el señor Procurador General de la República entonces decide ir a entrevistarse con el Procurador de los Estados Unidos para que éste les suministre las informaciones que estos señores dicen que tienen sobre el señor Ángel Rondón y que pudieran contribuir con la investigación del caso Odebrecht. ¿Cuál fue el resultado del viaje de Jean Alain Rodríguez a Estados Unidos y de su conversación con el fiscal Jeff Sessions? Bueno, que el Procurador General de la República volvió al país con las manos vacías. No le entregaron las informaciones que supuestamente ellos tenían y que no podían ser entregadas por los que están aquí en la Procuraduría, sino que solamente podían ser dadas por el Departamento de Estado o por el Procurador de los Estados, por el fiscal de Estados Unidos, y esas informaciones no se entregan, no se dan a la República Dominicana, ni siquiera con ese viaje del Procurador General de la República Dominicana. Entonces, este interés de Estados Unidos por participar de estos interrogatorios y sobre todo el interés muy particular en el señor Ángel Rondón Rijo proviene del hecho de que Estados Unidos esperaba que salieran a relucir los nombres de importantes figuras dominicanas y sobre todo del gobierno, de cabezas importantes del gobierno en esos interrogatorios, cosa que no ocurrió. Y bueno, se plantearon que supuestamente habían hecho indagaciones sobre cuentas que tenía el señor Rondón en los Estados Unidos y sobre propiedades que tenía el señor Rondón en los Estados Unidos. Resulta ser que esos atributos eran falsos porque el señor Rondón ni tenía esas cuentas ni tiene esas propiedades en los Estados Unidos de América. Por lo tanto, no era verdad que le habían hecho ninguna suerte de incautaciones en los Estados Unidos de América. Entonces, bueno, ha pasado casi un año,
hemos visto la evolución de este proceso y realmente el señor Ángel Rondón no aporta lo que estas personas estarían esperando, no sé si para producir situaciones políticas en la República Dominicana, si para involucrar a figuras importantes de la República Dominicana, no sé con qué objetivo, pero realmente eso no se produce. Eso no se produce. Y llegamos al momento en que toca vencimiento de los plazos que se pidieron para ya presentar un expediente definitivo, y resulta que como están las cosas hasta este momento, no hay expediente del caso Odebrecht. No hay expediente. Entonces, ¿cuál puede ser una lectura de esta decisión contra el señor Ángel Rondón Rijo? Bueno, en primer lugar, con una acción como esta, pues se coloca un mecanismo de presión a la justicia dominicana para tratar de mantener vivo un expediente que hasta este momento lleva el camino de desvanecerse. Entonces, con este hecho, indiscutiblemente, que se coloca una presión sobre la justicia dominicana. Ese es uno de los elementos. Es decir, usted no colaboró con nosotros. Usted no puso en manos de nosotros informaciones que estábamos esperando para darle otra vuelta a este proceso en la República Dominicana. Entonces, también por eso, pues, esta es nuestra reacción. Ese es uno de los elementos. Hay otras cosas que tal vez confluyen y han llevado a que se adopte una decisión sin precedentes. Pues repito, cuando usted, para quitarle una visa, hay que invocar al Departamento del Tesoro, al Departamento de Estado y hasta el presidente de los Estados Unidos, pues tiene que ser una figura de una importancia extraordinaria. No puede ser sencillamente un empresario privado, una cuestión, pues eso se supone que no ameritaba de este tipo de cosas. El señor Rondón, y yo creo que este elemento, si no es que el detonante de esto, si no es el eje fundamental, porque yo creo que lo fundamental es que de la boca de Rondón no ha salido lo que Estados Unidos ha querido escuchar. No han salido las cosas que ellos han querido escuchar y por lo que estaban exigiendo estar presentes en el interrogatorio y que no estuvieron presentes en este interrogatorio. Pero hay otro elemento relativamente reciente. Justamente yo conversaba con el señor Rondón esta semana junto a otros amigos y el señor Rondón nos informaba de los avances de unas negociaciones que estaba llevando a cabo o que está llevando a cabo con representantes de intereses comerciales chinos. Estando el señor Ángel Rondón Rijo en Najayo, es contactado por intereses chinos para que él asuma su representación en la República Dominicana. Y realizan
una ronda de negociaciones que a estas alturas andan por las redacciones de contrato, que por cierto, nos hablaba de una de las cláusulas de esos contratos, en la que hay el compromiso de que ninguna de las partes puede pues incurrir en acciones fuera de ley para el logro de las metas de negocios que se tracen. Y que si una de las partes incurriera en cuestiones fuera de la ley, la responsabilidad es de quien lo haya hecho y no involucra a ambas partes. Es decir, si soy representante comercial de un consorcio de empresas chinas y esas empresas, por su parte, incurrieran en algún tipo de ilegalidad, la responsabilidad es de ella. Si fuera yo el que incurriera en algún tipo de ilegalidad, la responsabilidad es mía y no involucra a las empresas. Y estamos hablando de proyectos que a 15, a 10 y a 20 años involucrarían miles de millones de dólares en inversión en la República Dominicana, en obras de infraestructura. Entonces, ese elemento yo creo que se suma a otros elementos que ya estaban presentes en este caso y confluyen en esta decisión que se da a conocer en el día de ayer. ¿Cuál va a ser el impacto que esto tenga en la República Dominicana? ¿Cuál va a ser el impacto que esto tenga en la investigación sobre el caso Odebrecht? Bueno, no lo sé, porque hasta ahora, repito, este es un caso que por la forma en la que se llevó a cabo en el país, fue un caso que colapsó, a menos que no se le dé otra orientación. Porque lo único en lo que se ha basado la investigación hasta ahora es en 4 delaciones premiadas que ninguna es realmente comprometedora de por sí, porque primero ninguna habla del otorgamiento ni de soborno, sino de suposiciones. Y aunque alguna hablara, que ninguna hablara de que se ha entregado soborno, también eso tendría que estar probado, y realmente tampoco lo está. En términos de geopolítica, yo creo que las cosas también van cambiando. Estados Unidos sigue siendo el país más poderoso del mundo, pero no es el mundo. No es el mundo. Y hay gente que tiene interés de tener un visado de Estados Unidos, y yo creo que sobre todo a muchas personas ya que la edad pues va avanzando, siempre le ha interesado por razones de salud, etcétera, pero realmente tampoco es una cuestión que ya se piense que se acabó el mundo, y sobre todo cuando se ha demostrado en otros casos que por razones políticas o por razones sencillamente de introducir elementos de presión, pues Estados Unidos ha hecho eso con los miembros de una corte, lo ha hecho con el presidente de un órgano del Estado, y lo hace con quien entienda, y esto ya no tiene, digamos, ese impacto de que necesariamente con esto le están declarando culpable, porque esto se ha relajado un poco. Lamentablemente esto se ha relajado un poco, pero ahí hay algunos elementos que yo creo que
pueden ser tomados en cuenta para ver la importancia, repito, sin igual que se le ha dado a este caso. Creo que es la primera vez que una persona es llamada en nombre del presidente de los Estados Unidos, en nombre del Departamento de Estado y en nombre del Tesoro, para decirle que no va a tener visa de los Estados Unidos.